Hola a todas y todos, ¿cómo están nuevamente? Aquí nos encontramos en una BM Session, Bienestar Mayor Session, número 5 con Dolores Kovacevic. Primero presentarnos a nosotras, tenemos a Bárbara Danu, socióloga y diplomada en Educación Sexual Integral de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Catalina, quien les habla, magistranda en Sexología de la Universidad de Sevilla, España. Como siempre, somos Bienestar Mayor, una fundación que interviene en la problemática que vivencian las personas mayores en torno a la invisibilización y discriminación de su sexualidad. Nuestra misión siempre es promover el bienestar sexual de las personas mayores en todo Chile y el mundo, a través de la facilitación del conocimiento sobre la sexualidad en esta población y generar agencia para gobernar este placer tan bonito. Entonces estamos con nuestra invitada Dolores Kovacevic. Muchas gracias, Dolores, por acompañarnos. Muchas Hola, gracias, buenas Dolores. tardes. Bueno, se preguntarán quién es Dolores Kovacevic. Bueno, ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Es especialista en políticas públicas y violencia de género. Es diplomada en Educación Sexual Integral, Derechos Humanos y actualmente se encuentra haciendo la maestría en Políticas Públicas y Género, en la temática de Educación Sexual Integral para vejez. Bueno, primero queremos partir preguntándole, ¿cómo llegaste a vincularte con el tema de como educación sexual integral? Como, ¿qué te llamó, qué te motivó? Bueno, varias cosas, varias cosas. La verdad que la sexualidad es algo que en mi vida siempre me ha generado como mucha curiosidad, eh, así como pensar en mi biografía, ¿no? Así que cuando comencé a hacer mi carrera profesional, cuando empecé a hacer el profesorado que egresé, luego la licenciatura y demás, empiezo, bueno, a trabajar en espacios educativos y una de las primeras temáticas en las que me empiezo a formar específicamente, vieron que cuando uno estudia una carrera de grado, por ahí ese mismo título, esa misma formación te lleva como por otros lugares. Y Lo bueno, vivimos las dos. claro. Y bueno, a partir de este interés que tuve siempre ahí como como que estuve siempre muy atenta a cuestiones vinculadas a la sexualidad en general, empecé a pensar en formarme específicamente en educación sexual y en educación sexual integral, porque acá en Argentina contamos con una normativa del año 2006, la ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y bueno, yo al venir del campo de la educación y a trabajar en principio con adolescentes, luego en formación docente, bueno, como que vi ahí la beta para mezclar, si se quiere, de algún modo, las temáticas que me interesaban, ¿no? La sexualidad y la educación, y empezar a formarme en estas temáticas. Así que bueno, un poco viene por ahí desde hace un par de añitos, ya desde el año 2014. ¿Y cómo nos podrías definir un poco qué es como la ESI, como la educación sexual integral? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Y también desde como Chile, que acá como que hace ya recién unos años se empezó a hablar, pero es un tema que igual no está tan tocado. Ujú. Sí, bueno, y está buenísimo también poder traerlo a la entrevista y referenciar puntualmente esta temática ahora, más en el contexto político que estamos atravesando en nuestro país, ¿no? Con un eh, retroceso en materia de derechos y discursiva por parte sobre todo de las autoridades de la nación. Así que bueno, agradezco también el espacio para contar un poco esto. La educación sexual integral, como yo les decía, es una ley del año 2006 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que básicamente lo que estableció fue el derecho de todo el estudiantado a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, en todos los niveles, en todas las modalidades, indistinto de si son instituciones de gestión estatal o privada. Ustedes saben que Argentina tiene un sistema eh, educativo público que es muy bueno. Eh, Así que bueno, indistinto, digamos, de la gestión de los establecimientos,
la ESI viene a permear cada espacio educativo. Y después la verdad que al ser una ley que se consiguió a partir de la militancia, sobre todo de colectivos de la diversidad sexual, del movimiento feminista, ¿no? Este reclamo por tener educación sexual en los establecimientos educativos, educación sexual integral en los establecimientos educativos, también trascendió, ¿no? Como los límites propios del sistema educativo, y hoy en día encontramos formaciones de educación sexual integral en las escuelas, en los institutos de formación docente, pero también de repente en gremios, en agrupaciones políticas. Digo, es una temática que se hizo bandera no solo del estudiantado, sino también por su nacimiento propio de toda la militancia. Eh, y en cuanto a la temática, como para pensar así en tres ejes en cómo definir la educación sexual integral, porque para mí siempre es como muy amplio todo lo que se puede decir, pero bueno, en cuanto a las temáticas que aborda, lo primero que siempre me gusta remarcar es esto que contempla cada temática a trabajar vinculada a la edad, ¿sí? Al público, digamos, receptor, que eso es fundamental, ¿no? Pensar en esa articulación entre qué estamos hablando y para quiénes lo estamos diciendo, ¿no? La edad, en ese sentido, porque a veces hay mucho prejuicio en torno a qué vamos a hablar de educación sexual integral de repente en la escuela primaria, ¿no? Con niñes. Bueno, eso, la articulación vinculada a la edad, y también que los contenidos son de lo más variado, no estamos hablando solamente de cuestiones biológicas, porque justamente por eso es educación sexual integral. Sí contempla aspectos biológicos eh, y, y, biomédicos, pero también trasciende estos dos aspectos que son los que siempre pensamos en torno, o los vínculos sexoafectivos, ¿no? Que son los que siempre pensamos en torno a la sexualidad, para abarcar un montón de temáticas que tienen que ver con lo biológico, pero también terminamos quizás hablando de prevención y erradicación de violencias por razones de género, de vínculos sexoafectivos sanos, de prevención de abusos en la infancia o del cuidado del propio cuerpo. Bueno, es así como muy, muy amplia para definirla. Súper. Y dentro del mismo contexto, ¿por qué crees que existe resistencia a este tema o a implementarlo? Yo no sé bien cómo funcionaba, tal vez porque ahora están cambiando las cosas políticamente en Argentina, pero en Chile ocurre que se quiere establecer la educación sexual integral y hay ciertas partes políticas y gente no política que quizás por ignorancia dice, no, ¿cómo vamos a enseñar esta educación? Porque quizás creen que vamos a enseñar algo de adultos a gente pequeña, entonces ahí todo se confunde, se enreda y quizás creen que para enseñarles más vamos a promover que tengan sexo desde antes. Como, ¿qué has visto tú o por qué crees que se genera tanta resistencia? Bueno, discursivamente eso también sucede en Argentina muchas veces, ¿no? Yo creo que los prejuicios en torno a la educación sexual y a la sexualidad puntualmente están como muy presentes a pesar de la enorme cantidad de derechos y normativa que hemos ido conquistando. Bueno, hay todavía como mucho prejuicio, mucho tabú vinculado a eh, a estas temáticas. A mí lo que me parece es que tenemos que poder visibilizarlas justamente para romper, digamos, en el buen sentido, con estas resistencias que por ahí se presentan, que quizás son muchas veces desde el desconocimiento. Justamente esto de no saber de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, que estamos hablando no solo de aspectos biológicos, que estamos hablando de prevención de violencias, de vínculos sexoafectivos, de prevención de abuso, de cuidado del propio cuerpo, del reconocimiento de la identidad de género. Y bueno, todas estas resistencias me parece que también de alguna manera se presentan porque estas temáticas eh, vienen no solo a poner el foco sobre derechos, sobre normativa, sino también a romper con quizás cuestiones estereotipadas, eh, vinculadas a la reproducción de estereotipos, vinculadas bueno, justamente a la reproducción del orden heterosis patriarcal. Entonces, bueno, en esto del romper me refiero al cuestionar, a interpelar, a decir, che, ¿por qué no podría ser de otro modo? ¿Por qué no podríamos pensar en
infancias libres, ¿no? Que es una consigna, por ejemplo, que tenemos mucho en nuestro país, ¿no? Una educación sexual integral para promover infancias libres. Infancias y Claro. vejeces también, ¿no? Que es el tema que nos convoca, porque también hay algo que sucede mucho, me quedé ahí como pensando un segundito, pero hay algo que sucede mucho en torno a la temática de sexualidad y de educación sexual, que tiene que ver con, sobre todo la educación sexual. Creo que hay aún más prejuicio que con la sexualidad en sí, que tiene que ver con que, bueno, son temáticas que se tienen que trabajar en la adolescencia, porque se piensa en esto del despertar de la sexualidad, del deseo, ¿no? Mucha Ya en la prevención. adultez se supone, hay como un preconcepto de que en la adultez ya se sabe todo, no hace falta descubrir más nada, lo que se aprendió en la juventud o en la adolescencia, y en la vejez no es necesario, la sexualidad no aparece, se muere, cuando en realidad la sexualidad nos constituye desde el momento cero hasta que desaparecemos, ¿no? Es parte de nosotros porque justamente somos sujetos sociales porque somos sujetos sexuales. Justamente te queríamos preguntar de eso. ¿Cómo metemos aquí la intergeneracionalidad? ¿Cómo incluimos a las personas mayores en la ESI? ¿Es posible? ¿Desde qué lugar? Porque claro, quizás los extremos se nos escapan un poco. Los niños más pequeños, ¿qué le vamos a enseñar a alguien tan chico? Personas mayores, ¿qué le vamos a enseñar si ya como que tal vez no hay tanta sexualidad ahí? Es que para mí, cuando hay prejuicio, o en todo caso esto desde no estar de decir, ¿para qué? ¿Qué voy a aprender a esta edad de mi vida donde quizás yo ya pasé, o donde en la adultez o en la vejez ya pasamos por un montón de experiencias, ya se pasaron un montón de vínculos y situaciones? Bueno, ¿qué es lo que voy a aprender? Creo que esa pregunta aparece a partir de seguir asociando a la sexualidad y a las vivencias sexuales con de repente la prevención de embarazos no deseados o la prevención vinculada al cuidado de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, que obviamente es súper importante tenerlo presente, pero que no es lo único. Digo, porque acá no estamos hablando de una dimensión que es básica y fundamental para hablar de la sexualidad, que tiene que ver con el placer, que en general es siempre lo que menos se visibiliza, ¿no? Eh, entonces, me parece que cuando aparece este interrogante, bueno, pero ¿qué voy a aprender? También estamos haciendo como una asociación, o se hace una asociación de, bueno, me tienen que dar una clase de tal cual cosa con determinados pasos a seguir y yo voy a aprender esto. No sé, de repente, cómo utilizar un preservativo, ¿no? Que es fundamental, que es crucial, que es súper importante el saber usar un preservativo o un campo de látex. No vamos a decir que no, porque justamente es todo lo contrario, pero no es lo único. Es esto de el reconocernos, la vivencia, el poder expresar lo que nos pasa y lo que nos sentimos vinculado al disfrute, para que esas experiencias sean disfrutables, no solo con otras personas, no solo en vínculos sexoafectivos, sino con el autoplacer, ¿no? El reconocimiento de uno mismo, que sobre todo en la vejez o en las vejeces está aún más invisibilizado, ¿no? Esto de la masturbación, por ejemplo. ¿Y cómo se te ocurre que podemos llegar como a las personas mayores? No sé, desde nuestra fundación, como que es como la meta que tenemos, como la dirección que queremos seguir, el objetivo, pero tú un poco cómo lo ves desde Argentina o qué cosas han implementado o qué objetivos tienes para que se pueda llegar como a esta población desde como la ESI. Bueno, algunas cosas así generales y después algo puntual que estoy haciendo a partir de mi tesis de maestría, ¿no? Como, bueno, acá en Argentina tenemos un montón de agrupaciones, un montón de espacios que vienen trabajando sobre todo la sexualidad en la vejez, ¿no? Como un acompañamiento desde ese lugar. Puntualmente, que ahí voy a mi tesis de maestría, ¿no? De pensar la educación sexual integral para vejeces, me parece que tiene que ver, primero y principal, con escuchar la opinión y la necesidad de quienes están del otro lado, ¿no? Porque de repente no es pensar en algo que a mí me parece que podría aportarles, ¿sí? En este caso al programa a la población del programa de adultos mayores
de la Universidad Nacional de Rosario, que es donde tengo situada la investigación, por decirlo de alguna manera, son como el espacio en el que decidí ahí trabajar y pensar una propuesta. Digo, primero escuchar, contarles qué es lo que quiere hacer una y después escuchar también, nada, las necesidades y las opiniones en torno a la temática, porque me encontré con que muchas de ellas, lo primero que decían, lejos de resistencia, que eso también me llamó la atención, ¿no? Por los prejuicios o los preconceptos que una misma pueda tener, es decir, a mí me interesa saber porque me interesa que mi nieta o mi nieto o alguna familiar que me pregunte poder responder, ¿no? Eh, bueno, sobre todo las mujeres muy en esa tesitura. Eh, que también, digo, bueno, cómo retrabajar el discurso de ellas para que esto no sea algo más que nosotras como mujeres en la vejez damos, ¿no? Como nuevamente una tarea de cuidado en esto de la reproducción de roles y de estereotipos, sino que sea algo que me pueda servir a mí, ¿no? Que sea una herramienta. Entonces, a partir de eso digo, bueno, quizás pensar en dinámicas de talleres o en propuestas de relevamiento de temáticas de interés. Eh, hay algo ahí que me parece que tiene que poder ser trabajado desde un lugar de la herramienta, ¿no? De, bueno, que le sirva para esto. Quizás generación de espacios de escucha. Yo hice entrevistas grupales que la verdad que estuvieron buenísimas porque además de compartir o de ir respondiendo lo que una va preguntando, entre ellas se escucha y me decía, ah, mirá, ¿no? Como habilitarse la palabra entre ellas mismas, me parece que nada, que está buenísimo y que no sé si muchas veces esos espacios eh, de repente están ausentes, ¿no? Entonces, bueno, esto de, bueno, el generar el espacio de escucha y de diálogo me parece que puede ser una herramienta, el crear contenido específico, determinado, no por la terminología que utilicemos, cuando digo específico, sino más bien decir, bueno, específico en cuanto al interés. Bueno, estas temáticas son las que están resonando, no sé, diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Bueno, la diversidad sexual en la vejez. Entonces, bueno, ¿qué trabajar de ahí y cómo comunicarlo para este sector, ¿sí? O sea, tener en cuenta los destinatarios, esto que decíamos al inicio, vinculado también a la educación sexual integral como normativa y como política pública. Sí, bueno, generar un material que les pueda servir, que les dé gana de consultarlo, ya sea de leerlo o de escucharlo o de mirarlo. Me parece que también puede ser otra herramienta. Y hay algo que para mí es fundamental que tiene que ver con la interacción, con algo que sucede en la presencialidad, en el encuentro, en los gestos, que hace que muchas veces se habilite eh, no solo la palabra en el momento de participar, sino el interés, ¿no? Que se vayan de ese espacio pensando en lo que sucedió ahí y en qué otras cosas de repente les gustaría, bueno, conversar o indagar. Eh, bueno, esa me parece que pueden ser así como tres, tres puntas, digamos, a tener en cuenta para pensar en herramientas de trabajo. Y Dolores, esta entrevista la hacías pensando un poco en personas que se conocían entre ellas o personas desconocidas. ¿Cómo un poco fue como esto, cómo llegaste a estos grupos? No, estos grupos ya se conocían entre sí. En realidad yo lo que traté de hacer fue de, obviamente, ir pidiendo permiso, explicando, presentándome el porqué de mi presencia y qué era lo que me interesaba conversar, a los diferentes grupos de diferentes cursos que venían haciendo. Había uno que estaba vinculado a sexualidad, pero otros eran historia del arte, del cine, o sea, como de las formaciones más variadas. Así que sí, eran grupalidades que ya se conocían entre sí y que se habilitaba un día, en un momento, para que podamos tomarnos el tiempo de conversar acerca de este trabajo de investigación. Genial. Perfecto. Hay Dolores, creo que tocaste Que eso me un parece que tema. también está bueno que se hayan conocido. Perdón, Sí, justo las corté. no, dale, dale. Dale, ¿te parece bien que sean conocidos? Exactamente, sí, porque creo que también ahí eh,
se jugaba esto de la confianza que ya venían teniendo por la formación que venían haciendo, por los cursos que estaban realizando, entonces creo que ahí se soltaron un poquito más. Sí, no, yo quería complementar que creo que tocaste un punto clave, que es cuando uno piensa en educación sexual integral, piensa tal vez en una educación más tradicional o como siempre se nos ha educado, que es alguien que enseña y alguien que recibe un conocimiento. Pero ¿qué pasa con estos espacios de coeducación en el que yo voy y escucho otras vivencias, yo puedo contar lo que me ha ocurrido y eso mismo tiene que ver también con coeducarnos, con escuchar con esa vivencia del cuerpo, no es solo el ir, escuchar, tal vez hay algo que no sabía y lo capto, o tal vez todo lo que me dicen lo sé, pero nunca había compartido lo que me había ocurrido, no sabía que a otra gente le pasaba, no sabía qué me ocurrió hace 50 años, no me ha pasado en algunos talleres, no es que hace 30 años me pasó esto, nunca lo había podido hablar y se abre este espacio de hablar. Y Ujú. eso también es lo bonito. También, sí, como que también por lo que contabas, no te acercabas a estos grupos como desde un lugar como paternalista, como es ir a escuchar la opinión, las necesidades y los intereses de las personas mayores. Y yo creo que eso es esencial, que muchas veces como los académicos, muchas veces caen y caemos como en ese lugar de yo te vengo a enseñar a ti porque yo sé, y ellos son los que saben. Un poco como, es muy interesante como llegar desde ese lugar. También pienso en esto que ustedes dicen, lo colaborativo de la construcción del conocimiento, porque si yo voy a, o pienso yo, o cualquier persona, quiero decir, si nosotros vamos en este rol de, bueno, vengo a proponer esto que me parece que está buenísimo, que es lo que sirve, que es lo que está bien y que es lo que les va a enseñar un montón de cosas, y de repente al público, digamos, receptor, eso no le interesa, no es una temática en la que estén pensando, o para que puedan pensar en esa temática hay que generar como un espacio previo. Creo que nadie es dueña o dueño del conocimiento y de las formas de transmitirlo, por un Claro. lado, y que la construcción colaborativa del conocimiento es en base a las necesidades. Más en esa etapa de la vida, donde hay un montón de experiencia recolectada y que se puede poner en valor y que me parece que tiene mucho más sentido que ir a esta, a una clase tradicional, que puede estar bueno, ¿no? En un momento decir, bueno, hoy vamos a tener una clase tradicional o magistral sobre un determinado contenido. Yo antes ponía ejemplo, bueno, de la diversidad sexual. Bueno, hablemos de las categorías, definamos, trabajemos sobre conceptualizaciones, hablemos, bueno, de la interseccionalidad. Perfecto, pero después, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos con esas categorías que compartimos? ¿Cómo lo llevamos a la vida cotidiana? Eh, ¿Qué interés, no? Yo creo que también muchas veces pasa esto, bueno, ¿para qué me sirve esto, no? Claro. O qué jugo, ¿no? Le podemos sacar, que es una expresión que solemos usar, eh, en mi vida cotidiana. Claro, total. Ahí, Barbie, anotaste algunos puntos claves que hemos ido tocando, no sé si quieres comentarlo. No, un poco este tema de que las cosas queden como resonando, como esto que hablabas de los grupos en que tú vas y que quede como resonando y que uno se vaya acordando de que quizás lo que dijo la persona de al lado que formó parte de este grupo, también quizás me pasó a mí, creo que eso es muy interesante, como también son espacios como de reconstrucción de la propia historia. Entonces creo que es muy interesante ese proceso y también creo que es muy interesante que las tres no somos personas mayores y tengamos esos intereses, porque también es una forma de reconstruir también nuestra propia historia. Ser dónde venimos, Ujú. saber de dónde vienen nuestros estereotipos, como, no sé, siento que eso también es muy enriquecedor desde el lugar donde lo estamos viendo y desde la posición que estamos tomando, como por lo que hablábamos recientemente. Ujú. Eso también me pasaba mucho como, bueno, pero ¿por qué te interesa esta temática si vos no sos vieja? Lo voy a Que hacer. Lo Ah. seremos. es que para mí es fundamental porque decir, bueno, eh, que esto, el reconocimiento de nuestro propio recorrido para tratar de construir qué vejez queremos tener, ¿no? ¿Cómo queremos llegar a la vejez? ¿Qué vejeces queremos ser? Eh, Creo que eso está buenísimo porque también es de alguna manera no solo poner en valor el propio recorrido y el de otros, ¿no? Que ya estén transitando la vejez, sino también pensando en esto, bueno.
obvio, qué vejeces queremos ser, pero también pensar que las vejeces de hoy fueron en muchísimos casos quienes lucharon por los derechos que hoy tenemos también, ¿no? Claro. Entonces, el reconocimiento de lo que implica pensar en quienes hoy están transitando la vejez, que son mayores de 60, bueno, ese recorrido es lo que tenemos hoy presente en materia de derechos, en materia eh, de pensar en la cotidianidad, en lo construido socialmente. Sí, precioso. Y Dolores, para ir cerrando un poco, que nos cuentes tú cómo podemos encontrarte, la gente que nos escucha acá, si quiere hablar contigo o cómo llega a ti, desde qué espacio, si tienes alguna red social en que podamos encontrarte. Sí, tengo, me quedé pensando. Sí, tengo redes sociales. @Dolores Kovacevic, así como mi nombre y mi apellido. Eh, y después, nada, me parece que siempre todos los contactos que se dan están buenísimos porque esto hace que nos conozcamos, que podamos intercambiar experiencias, eh, que sepamos qué temáticas se están trabajando, porque de repente yo venía trabajando con educación sexual integral. Eh, para vejeces y quizás hay otros recorridos u otras temáticas que están haciendo eh, como que están sirviendo así como de foco en otro país, que está buenísimo contemplarlo. Digo, qué sé yo, el intercambio para mí siempre es fundamental y muy enriquecedor. Esto que veníamos diciendo, ¿no? La construcción colaborativa de los conocimientos. Total. Bueno, Muchas gracias, Dolores. algún mensaje final No, para ir cerrando. gracias. ¿Sí? Gracias a ustedes, a disposición eh, cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Chau.